La Edad Media suele llamarse la Edad Oscura. Muchas personas culpan a la religión por esta oscuridad, pero esa es una historia simplificada. La Edad Media no fue oscura porque la gente dejó de pensar. Fue oscura porque el mundo dejó de moverse. Tras la caída del Imperio Romano, el orden no desapareció de golpe, se fragmentó. Las ciudades se encogieron, el comercio se volvió local y los caminos perdieron su significado. El poder ya no pertenecía a los imperios, sino a la tierra. Quien controlaba la tierra, controlaba la vida, la comida, la protección y la seguridad. En este sistema, los propietarios de la tierra se convirtieron en gobernantes. Fue un orden moldeado por las tribus germánicas, a las que los romanos llamaban bárbaras. Pero estas sociedades no eran caóticas. Simplemente estaban organizadas de otra manera. El poder era personal. La lealtad importaba más que las leyes. La gente no dependía de instituciones, sino de líderes. Cuando estas tradiciones se mezclaron con el sistema territorial romano, nació un nuevo orden. Los castillos reemplazaron a las ciudades. Los señores locales sustituyeron a la autoridad imperial. El campo se convirtió en el centro de la vida. Este no era un mundo dormido, era un mundo detenido. Cuando Roma cayó, Europa perdió algo más que un imperio. Las rutas comerciales desaparecieron, los mercados colapsaron y las ciudades se encogieron. Los caminos que antes transportaban mercancías, dinero y personas quedaron en silencio. Europa se volvió hacia adentro, se aisló y quedó vulnerable. Desde el norte llegaron los vikingos. No eran solo saqueadores, eran dueños de los mares y de los ríos. Con sus barcos largos alcanzaron las costas y los asentamientos del interior, los monasterios y las aldeas indefensas. Ningún lugar era seguro. El mundo quedó expuesto a una violencia repentina e impredecible. Desde el sur, las potencias musulmanas dominaron el Mediterráneo. Desde Al-Ándalus hasta Sicilia, controlaron el comercio y las rutas de paso. El Mediterráneo dejó de ser un camino comercial. Se convirtió en una línea de defensa y una fuente de amenaza. En el este, el cristianismo estaba dividido. El occidente católico y el oriente ortodoxo se enfrentaban. Las alianzas eran inciertas. La iglesia ofrecía orientación, pero no podía garantizar las fronteras. Europa estaba cercada desde el norte, el sur y el este. Esta presión constante dio forma a la esencia de la Edad Media, un tiempo de defensa y supervivencia. La tierra se convirtió en poder, la lealtad en ley. Las comunidades se cerraron sobre sí mismas. Las personas confiaron en líderes locales, en asentamientos fortificados y en una agricultura a pequeña escala. La Edad Media nació del aislamiento, del miedo y de amenazas externas implacables. Esta fue la Europa posterior a Roma, la era de los muros, los castillos y la vigilancia constante. La Iglesia no entró en la Edad Media con una revolución de fe, sino con una revolución de organización. La memoria institucional perdida de Roma sobrevivió dentro de la Iglesia. La escritura, los registros, los calendarios, el lenguaje jurídico y los hábitos administrativos continuaron a través de ella. La Iglesia transformó el mundo germánico no destruyéndolo, sino romanizándolo. Los líderes locales obtuvieron legitimidad a través de la Iglesia. La propiedad de la tierra y las relaciones sociales quedaron registradas. El tiempo se organizó según el calendario religioso. La sociedad encontró estabilidad en torno a rutinas repetidas. Así surgió la sociedad medieval, local, agrícola, de movimiento lento, pero profundamente disciplinada. La Edad Media no fue oscura. Tampoco fue la era de los grandes ideales. Fue la era del orden cotidiano. La barbarie germánica y la organización romana se unieron bajo el techo de la Iglesia. La mentalidad política y económica de la Europa moderna se formó en estos siglos lentos y silenciosos. La Edad Media no fue una ruptura, fue la supervivencia del legado romano en una nueva forma. La Edad Media no significaba caos, era un sistema gigantesco,
formado por engranajes entrelazados. Tres pilares sostenían este sistema: la iglesia, los reyes y la nobleza. La iglesia, dueña de las almas y de la legitimidad, no era solo una institución religiosa, era la mayor fuerza política y económica de su tiempo. La aprobación divina estaba en sus manos. Un rey solo era legítimo si su corona era colocada por un clérigo. El monopolio del conocimiento también pertenecía a la iglesia. La alfabetización y la educación estaban casi por completo bajo su control. Además, poseía el arma de la excomunión. Un rey excomulgado perdía su autoridad sobre el pueblo. Los reyes, guardianes de los ejércitos y de las leyes, eran teóricamente la máxima autoridad, pero en la práctica eran los primeros entre iguales. Luchaban por el poder central frente a una nobleza con autoridad local. A cambio de tierras obtenían lealtad. Gracias a los dominios feudales aseguraban soldados y fidelidad. Los reyes eran la autoridad final, pero debían respetar las costumbres locales y el derecho eclesiástico. La nobleza, arquitecta del orden local, representaba la fuerza física. Como guerreros profesionales, mantenían el orden en sus territorios. Existía una dependencia mutua. Los señores estaban ligados a los reyes, pero tenían vasallos a su cargo. Protegían a los campesinos y a cambio recaudaban impuestos y trabajo. En este equilibrio delicado pero resistente, los reyes necesitaban a la nobleza para formar ejércitos. La nobleza necesitaba a la iglesia para obtener legitimidad y la iglesia necesitaba a ambos para protección y donaciones de tierras. Este equilibrio contradictorio preparó el mundo moderno. El mundo moderno no nació de la destrucción de la Edad Media, sino de la transformación del equilibrio de poder. Al principio, el centro tenía un nombre: la iglesia. La legitimidad, el tiempo, el conocimiento y el derecho estaban organizados a su alrededor, pero ningún centro permanece fijo para siempre. Con el tiempo, el orden creado por la iglesia comenzó a producir nuevas fuerzas desde su interior. Los reyes se centralizaron. La nobleza institucionalizó el poder local. Las ciudades crecieron. El comercio superó a la tierra. La renovación no vino desde fuera del sistema, brotó desde su interior. La modernidad no se formó mediante una ruptura definitiva con la iglesia, sino a través de nuevas formas de poder que se acoplaron al equilibrio que ella había creado. Por eso, la modernidad no es una historia de revolución, sino una larga historia de desplazamientos.